Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Toño Falcón y voy a tratar de mostrarles un poquito de los tips que hacemos para dibujar. Una de las cosas que comenzamos a hacer al dibujar es primeramente qué es lo que vamos a dibujar. Cada uno de nosotros cuando vamos a sitios identificamos ya sea el ángulo, el detalle, los elementos que queremos hacerlo. Entonces, si por ejemplo yo quiero dibujar un detalle horizontal, obviamente la hoja la pongo en el horizontal. Si voy a hacer algo en vertical o en vertical. En esta ocasión lo que voy a hacer es esta portada, esta fachada que tiene tres vanos y tiene 3 óculos, la cornisa, y voy a ver qué tanto sale de la ventana por la escala que voy a hacer. Y lo que necesitamos, como ya se había comentado, pues es algo para graficar y obviamente también nuestra hoja. Bien, ¿cómo comenzamos? ¿O cómo comenzaría yo? Yo empezaría por dimensionar o por escalar más o menos la proporción y obviamente la relación que se tiene entre los elementos y los elementos entre sí. Entonces, si yo tengo esta línea vertical, puedo hacerla a trazo y tratar de identificar este ancho que está aquí con respecto al original. Ese, digamos, que puede ser una base. Esta escala que se encuentra de aquí a aquí es la que me va a ayudar para hacer la proporción de todo lo demás. Entonces, este ancho que está aquí con respecto al original, yo puedo, digamos, de manera visual ver cuántas veces se repite en esta altura. Entonces yo puedo hacer, ya sea con la ayuda de un lápiz o en este caso con la visual, puedo decir que viene 1, 2, 3, casi 4 veces y media. Entonces este ancho lo ponemos 4 veces y media y podemos decir que estamos haciendo una proporción. En este caso estoy haciéndolo de manera permanente, pero generalmente lo hacemos el trazo en lápiz y entonces puedo borrar. Entonces esperemos que no tengamos que hacer otro dibujo semejante. Bien, otro de los tips. Si se fijan, este ancho traté de seguirlo con este otro ancho. ¿Cómo se hace esta línea? Yo no me fijo en la línea que estoy dibujando, me fijo en la línea que ya tengo de referencia y lo único que hago es de alguna manera decirle a mi mano que siga una equidistancia entre ellas dos. Entonces, de alguna manera ya cuando estamos con la práctica podemos hacerlo mucho más rápido, ¿no? Pero eso básicamente es lo que es. Bien, esta proporción que está aquí con respecto a la altura, ahora tengo que hacer el ancho del vano. El ancho del vano puedo hacer, como les comentaba, esto, y veo que hay casi 2 veces y media la altura. Entonces, a ojo, porque todas las dimensiones son a ojo, podemos hacer esta proporción. Entonces, esto tentativamente cabe 2 veces y media aquí. Igual como yo les comento, no me fijo en la línea que voy a hacer, sino me fijo en la que ya existe y trato de que quede de manera equidistante con respecto a ella, ¿sí? No es, obviamente no es fácil, tampoco es difícil, es solamente práctica. Bien, la separación que hay entre vanos es muy poca, entonces puedo suponer que esta separación es así. Otra vez, es ver la línea que tengo de referencia más la que estoy haciendo. Y prácticamente como este vano va a ser semejante a los demás, entonces de manera ya digamos visual con respecto al dibujo, sin ver para allá, puedo hacer el mismo, ¿no? Entonces hago esto y hago esto, ¿va? De este lado, si nos fijamos, es muy poca la distancia y ya me da prácticamente la altura que vamos a tener con respecto al vano. Un aproximado, ¿no? Entonces tengo los vanos ya con la marquería y ahora lo que tendría que hacer obviamente sería detallar. No hice esta parte de acá porque si se fijan, con la visual que está allá, los elementos se adentran. Entonces si yo pongo una línea aquí, estoy diciendo que todo está en este plano, que no es cierto, sino que hay un remetimiento, por eso no hice esta parte, ¿sí?
y me falta todavía detallar los marcos, por eso no hice tal cual. Ahora, lo que sigue para hacer los óculos tienen que ver con esta proporción. Entonces, ya sea con este elemento o a ojo, puedo pensar cuántas veces o cuánta distancia hay entre esta altura con respecto al horizontal, que sería este, ¿no? Entonces, tentativamente estaría por aquí así, tentativamente. Cuando lo hacemos a lápiz, lo que hacemos es hacer un solo óvalo y después lo vamos detallando. En este caso voy a tratar de hacerlo con puntos de referencia. Entonces puedo pensar que aquí hay un punto, aquí hay otro punto y otro punto, ¿sí? Que sería parte del óculo. Entonces, tratando de hacer algo muy, muy simple, puedo pensar que más o menos va así. Ahí disculpen. Tal cual, ¿no? Y podría pensarse que esta distancia que está aquí es algo parecido a lo que está. Hago lo demás acá y ya. Bueno, voy a hacer la cornisa. Bien, un tip que pasó con esto. Si se fijaron, hice una línea que se unió. Puse un punto de origen y tengo un punto de final. Entonces lo que hago es, visualmente, le digo a mi mano, sigue este trayecto y únete este con este. Obviamente ya es con la práctica. Igual, la distancia que tenemos de aquí a aquí es la misma que tenemos allá, entonces puedo hacer esto, o de una manera visual puedo también decir qué proporción tiene esto con respecto a los elementos que estoy dibujando. Tentativamente esto sería, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Una línea horizontal de referencia, verifico cuántas líneas tiene esa cornisa, que en este caso son 3, y hago lo mismo. Voy siguiendo como referencia la línea que tengo abajo en vez de la que estoy dibujando. Y bien, de una manera podría decirse muy sencilla, estoy haciendo el dibujo. Y vemos de manera visual cuántas líneas horizontales la forman. Entonces, así de aquí, de mi visual, veo que se forman 3, digamos, líneas, de las cuales cada una de ellas forma 3 pequeñas líneas, ¿no? En realidad, podría decirle que no se trata de ser tan realista en el dibujo, sino solamente que represente de manera muy general lo que vemos. Entonces, si me paso con una línea de más o una línea de menos, créanme que no se va a notar en el dibujo, porque a manera general estamos dando la idea tal cual. Entonces yo voy a poner 3 elementos, igual como les comento, no me fijo en la línea que estoy haciendo, sino que me fijo en la línea que tengo debajo de referencia y empiezo a graficar. Si hiciera más a detalle, diría que cada una de las líneas lo forma otra más pequeña, que si lo pongo aquí se va a engrosar y se va a hacer oscuro. Pero vamos a ver, vamos a ponerla como si fuera una sombra, que sería aquí, que sería aquí, que sería también por aquí. Si se fijan, no pasa nada si nos vamos chuecos, no pasa nada. Para terminar la cornisa hay otro elemento de remate y hay otro elemento que sería un saliente, especie de botaguas. Si quisiera hacer algo más con respecto a esto, diría que estos 3 elementos están seccionados, están segmentados, y aquí ya no soy tan riguroso de la distancia, sino que simplemente reflejen que son las piezas de cantera. Así, de una manera muy simple es como podemos dibujar. Aquí hay una protección y puedo terminar, digamos, un elemento haciendo lo mismo, que tanto del ancho de la cantera es con respecto al elemento y que se vea, digamos, de manera proporcional. Entonces, tentativamente, esto sería. Se ve fácil, obviamente la práctica es lo que les va a ayudar a hacer sus dibujos cada vez mucho mejor. Y en la parte de acá abajo tenemos ya una fuga o un punto.
En este caso, esta fuga nos está diciendo que se está remetiendo hacia el interior y obviamente hay una concavidad, o al parecer una concavidad. Entonces puedo hacer lo siguiente. Si hago esto, entonces estoy diciendo en el dibujo que no está en el mismo plano, sino que está remetido. Puedo hacer lo mismo para este vano y para este. En este caso hay una figura dentro que representa a un individuo. Esto también lo puedo ir haciendo, digamos, de manera muy esquemática. Ya no es tanto el detalle, sino el registrar que ahí dentro hay algo, ¿no? Y entonces ese algo, pues lo represento en mi dibujo. Si quisiera hacerlo de manera muy fidedigna, muy probablemente usaría una fotografía o usaría un video, pero en este caso solamente estoy diciendo que existe. Hago los anchos de los marcos y el fondo, quizás de una manera muy difuminada. Puedo hacer la persona que está allá también de una manera muy simple. Casi lo que hacemos es fondo figura para poder representar que hay alguien dentro, ¿no? Insisto, no tanto, al menos en mi punto de vista, que fuera a detalle, simplemente indicar que esto existe. Bien, y si quisiera ponerle sombras, podría utilizar otro tipo de grosor de pluma o podría utilizar el mismo. En este caso depende mucho la expresión que yo quiera usar en mi dibujo. Si por ejemplo quiero hacer que los marcos puedan, digamos, resaltar un poquito más, tendría que hacer algo que le llamamos contraste. Se me ocurre, por ejemplo, que para poder hacer contraste, esto lo puedo pintar de oscuro, y obviamente al hacerlo oscuro, lo que es en claro pues va a resaltar. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos. Si se fijan, esta expresión de dibujo muy simple, decimos, existen 3 elementos arquitectónicos, existen también otros 3 elementos óculo, que ya habíamos pensado. Si esto sigue esta misma línea, entonces hay una equidistancia entre ellos y hay también una proporción entre ellos. Entonces puedo pensar que aquí puedo hacer los demás óculos. Puedo ponerle color, puedo ponerles sombra, grises, escala, puedo poner lo que yo quiera en este dibujo. Y pues prácticamente así es estos tips que les puedo compartir. Si de alguna manera perdiéramos este patrimonio, tendríamos este dibujo como una evidencia de que existía. Insisto, ya si queremos algo más fiel, pues tenemos la fotografía, tenemos el video.